Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Les sigo contando la historia porque la dejamos a media. En este caso, el 16 de noviembre se procede el abono de la minuta de la persona indicada, digo, el señor que tenía que hacer el informe jurídico y demás, que le había dicho el señor concejal de servicio en esos momentos. El día 9 de diciembre se procede a la firma del contrato, produciéndose la aprobación del Plan de Seguridad y Salud el 25 de febrero del 2010, a la apertura del centro de trabajo el día 8 de marzo del 2010, quedando solo pendiente para dar inicio a las obras correspondientes al acta de replanteo. El día 31 de marzo del 2010 se le entrega en el registro de entrada por escrito solicitando la realización del acta de replanteo para iniciar dicha obra. Por lo visto, este acta nunca se pudo llegar a firmar porque cuando se fue a firmar, debido a que el terreno que se iba a hacer esta obra no se podía ejecutar porque no estaba disponible por el Ayuntamiento de Telde, fíjate ese culebrón ¿no? En donde se le dice incluso que haga un asesoramiento jurídico, se le haría el asesoramiento jurídico en el cual se le pagó un abogado, pero el asesor jurídico no vio que donde se va a hacer esa obra no se podía hacer esa obra, fuerte asesor jurídico que tenía contratado o contrató a este señor o que le hicieron contratar a este señor. La verdad que es fabuloso por ese lado. El día 8 de enero del 2011 se acuerda entre las dos partes y el ayuntamiento la resolución del contrato, visto que no se podía hacer esta obra y llevar a cual, por el cual se rescinde el contrato, pero cuál es lo curioso, no es lo curioso, sino todos los derechos que puede tener cualquier empresa, que en el 2012 se presenta por registro de entrada en el Ayuntamiento de Telde que le sea devuelta, requiere, por lo menos por parte de esa empresa, que le sea devuelta esa minuta que se le pagó al asesoramiento jurídico y administrativo que el Ayuntamiento había encargado, ya que esa obra no se pudo llevar a cabo. Este es el culebrón. Y este es ¿se acuerdan ustedes que le decía por parte de la actual alcaldesa que había que decirle al gobierno de España lo de la quita? Mire, pues vayan quitando esto y diciéndole al señor concejal que en esos momentos estaba en contratación, que esta quita la pague él y el gabinete jurídico y los jefes de servicio del ayuntamiento, que este dinero que hay que devolver a este señor con todos sus derechos, que esta quita la vayan abonando ellos por hacer lo que se hizo, ejecutar y llevar a concurso una obra donde no se podía ejecutar esa obra porque no estaba en la disponibilidad de ese terreno. ¿De quién es la culpa? ¿Del contratista o de los políticos, asesores, jefes de servicios, funcionarios y demás familias del ayuntamiento? Menos el pueblo, que al final la quita la paga el pueblo. Don Blas Ramón. Bueno, una puntualización con respecto a este tema. El plan Zapatero decía que, bueno, acuérdese que había, creo que fue 8 o 12 mil millones de euros, creo que el primero fue de 11 mil millones y después el segundo plan Zapatero fue de 8 mil millones de euros. Pero te decía además que se distribuía a los municipios en razón al número de habitantes de derecho y demás. Pero una de las cláusulas que ponía era que para hacer una actuación, lo primero que teníamos que hacer era fijar una serie de obras a realizar, comunicarse, no sé si a la presidencia del gobierno, no sé qué, pero una de las cosas importantísimas que tenía que ir, y que además era, indefectiblemente tenía que estar, era la ficha de la propiedad de esa obra. Si esa propiedad no era municipal, no se podía actuar. Ni obra nueva tampoco. Nada. Reformar cosas. Bien. Hombre, rarísimo es en este caso que se haya dado un dinero por parte del gobierno español para hacer una obra determinada cuando la ficha no estaba cumplimentada. Pero lo problemático de esto no es que te dé dinero o no, sino al final, ¿qué pasó con el político? Al final no ha pasado nada, ¿no? Nunca. Como en la mayoría de los casos que vemos. Porque una cosa está clara, ese empresario puso un dinero y ese profesional se lo llevó. El empresario está pidiendo ahora que se lo devuelvan. Desde luego el profesional no es el que lo va a devolver. Eso lo va a pagar cada uno de los vecinos de este municipio, que ya bastante tienen, que ya bastante han llevado y que tiene un déficit, que esto no tiene nombre lo que está pasando en Telde. Pero responsabilidad política al final no tiene nadie. Y eso es uno de los males gravísimos que tiene el sistema español, como casi todo el sistema del sur, los países latinos. Lo hemos visto con Grecia. Dicen que la comparación de Grecia con España, yo estuve mirando unos datos el otro día, y por muy mal que lo está pasando Grecia, en España, en atención al número de habitantes que tiene, más que Grecia, en España ha habido muchísimo más desahucios que en Grecia. Y sin embargo nos estamos rajando la vestidura por Grecia. Pero en Grecia no nos olvidemos de un caso, y es que cuando comunicaban el déficit a Europa, decían que siempre estaban un poquito por encima del límite que te marcaban. Si era el 3,1, ellos estaban en el 3,3, cuando al final era el 16.
Pero ¿ha habido alguna responsabilidad por parte de algún político de pagar, de ir a la cárcel, de considerarlo inoportuno? Los políticos han salido todos de rosita y al final el pueblo es el que paga. Y en este país exactamente igual. Las decisiones políticas que son contradictorias, al final lo pagan los vecinos. Un caso clarísimo que lo hemos dicho 2 o 3 veces. La biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria. Se hace una biblioteca en un sitio donde el informe técnico municipal decía que no se podía hacer. Y la decisión política del señor Soria fue hacerla, pasando por encima del informe político. Y no nos olvidemos de una cosa. Uno puede tomar decisiones políticas sin atenerse a informes técnicos porque no los hay. Si no los hay y tú actúas, esto no está bien, pero si tú actúas, puedes siempre alegar el desconocimiento. Pero cuando tienes el informe técnico que te dice, usted ahí no actúe, porque eso es ilegal, eso es prevaricación. Bueno, pues el premio al prevaricador fue nombrarlo ministro de Industria y Turismo. Y creo que ha sido uno de los políticos que más denigrante ha sido con las Islas Canarias, porque desde que empezó a recortarlo. Y no contento con el tema, el otro día se presentó a la toma de posesión del presidente de la comunidad autónoma. Parece que es un hazmerreír y que parece que quiere pasar por encima de cada uno de nosotros. Pero esta es España. Las decisiones políticas que le cuestan un montón de dinero a los vecinos, no la pagan los políticos, la pagan los vecinos siempre. Y ya bastante pagan con sus impuestos, ¿eh? Porque yo no sé cómo estarán las cosas en Telde. Pero en Telde no creo que sea un ayuntamiento barato. No. Yo he podido comparar los impuestos municipales con San Bartolomé, que todo el mundo dice que es un ayuntamiento rico, que tiene los impuestos más altos. Bueno, el impuesto municipal de circulación de San Bartolomé es bastante más bajo que el de Telde. El impuesto municipal de circulación. Por lo tanto, entiendo que la recaudación en Telde es mucho mayor. Sin embargo, vemos el déficit que tiene. Y nadie paga por eso, excepto los vecinos. Y al final vamos a votar y los colocamos otra vez a los mismos. De una manera, aquí es 4 años uno y 4 años otro. Esto se ha convertido en esto, pero es que los que han hecho el mal siguen saliendo y siguen estando. Y cuando una cosa va mal, lo hemos comentado varias veces, a nivel particular de cada uno. Mi mujer y yo trabajamos, tenemos los chiquillos en un colegio privado, tenemos el Canal Plus, nos podemos permitir un montón de lujos, pero a mí me paran o a mi mujer. Y además tenemos una señora que limpia, ¿eh? Pongamos el caso ese. Desde que paran al padre o a la madre, tendrá que tomar decisiones. Y las decisiones son por quitarte las cosas que son superfluas. Y las cosas superfluas son ir a jugar al golf, el Canal Plus, el estudio de los chiquillos, tenemos que mantenerlo, pero la señora que está limpiando en casa, ya que está uno de los dos, tendremos que quitarla también, aunque duela, tendremos que quitarla. En este municipio de Telde no ha sido así. Un déficit tremendo, pero los cargos de confianza están ahí. Y cuando decimos que un cargo de confianza viene a resolver un problema económico gravísimo que puede tener este municipio, lo podemos entender, pero no es el caso. Yo por lo menos no lo he visto que sea el caso. El déficit económico cada vez es mayor. Decíamos hace 2 años que el déficit económico del Ayuntamiento de Telde podía suponer a cada uno de los habitantes de este municipio 100.000 euros. Eso se decía, o 100.000 pesetas, una cantidad disparatada de dinero para cada uno de los vecinos. No hay soluciones, pero los cargos de confianza siguen. Yo no sé si ahora hay, porque no lo he podido seguir. Yo no sé si ahora también hay. Pero hombre, eso también es una incongruencia enorme. Pueden llegar hasta 19. Los ayuntamientos, todos en España, están sobredotados en personal. Están sopravalorados en personal. Les sobra personal. Queramos o no queramos, sobran en muchísimos de los aspectos. Y faltan en otros. En muchos ayuntamientos de la policía municipal faltarán gente. De bomberos faltarán gente. Pero desde luego de los servicios administrativos seguro que sobran. La prueba está que la ley del año 2012, a partir de la incorporación de Rajoy del gobierno del PP, se fija que no se pueden amortizar, o las plazas no se pueden cubrir las vacantes que se produzcan bien por fallecimiento o bien por jubilación. Solamente en un tanto por ciento, creo que era en un 10%, de cada 10 puedes meter a uno. Por lo tanto, si los ayuntamientos nos han venido abajo, prescindiendo de todo ese personal, es que en algunos aspectos sobraba. Si sobra, ¿para qué contratas personal de confianza? Si ya lo tienes dentro. El cargo de confianza en estos ayuntamientos, en la inmensa mayoría de los que podemos conocer, es un pasar por encima de los funcionarios. Es infravalorar a tu propio funcionario. Infravalorarlo. Coño, si lo tienes dentro, si tienes los abogados dentro, ¿por qué los contratas fuera? ¿Por qué te tienes que traer cargo de confianza de abogado? Porque te tienes que traer un cargo de confianza de una persona que simplemente lo que hace es llevar papeles de un sitio para otro. Pues no tienes conserje. Entonces, cuando vemos eso en los ayuntamientos, sobre todo en los que tienen el déficit que pueden tener, eso me parece a mí que es un reírse de cada uno de los vecinos que mal lo están pasando. Porque también les recuerdo una cosa, a los que no lo sepan.
Los cargos, yo no sé si tú lo sabrás, pero los cargos de confianza cobran en razón a su titulación, al margen de lo que haga. Al margen de lo que haga. Porque tú puedes traerte un asesor de alcaldía, que es un tío que sabe mucho, pero que no tiene la licenciatura, no tiene los estudios necesarios, que va a cobrar como un auxiliar administrativo, 1.300, 1.400 euros. Pero tú te puedes traer una persona para llevar papeles de aquí para allá, que si es licenciada y tú quieres, le puedes pagar 4.000 euros. Si está en el grado A1 o en el grado A2, O sea, B. no es por la función que hace, es por la titulación que tiene. Por lo tanto, me parece un menosprecio, un pasar por encima de cada uno de los funcionarios y un reírse de la gente, meter a la gente de cargo de confianza, sobre todo Si me permite, cuando un va inciso. sobrevalorado en cuanto a personal municipal. Eso pasó después del caso Faicán en Telde. Los funcionarios no se atrevían ni siquiera a sumar las cuentas ni a firmar una liquidación, porque todo el mundo tenía miedo porque las cosas estaban como estaban. Y entonces los funcionarios son válidos, totalmente válidos, pero como los políticos se amparaban en el funcionario, en la firma, y muchos firmaban pensando, todo el mundo empezó a hacerse para atrás. Y recordemos, los cargos de confianza empezaron en Telde cuando fue declarada gran ciudad, que no le correspondía ser gran ciudad, pero como se le dio a La Laguna la categoría de gran ciudad por aquello del reparto territorial, se upó a Telde como gran ciudad y aparecieron los cargos de confianza, son los asesores, y son asesores de alcaldía, no asesores de los concejales. Y lo que dice es verdad, depende de la titulación que tuviera, te colocaban en el grupo A1, A2, el B, así hasta que llegaba a la parte más abajo. Y en cambio contratabas un técnico, un urbanismo por ejemplo, y cobraba menos a lo mejor que lo que cobraba un asesor. Perdón. O por el lazo sanguíneo del alcalde o la alcaldesa. Don Julián. Yo es que después de todas las cosas que han dicho estos señores, poco me queda que decir. Señor Toribio, yo estoy de acuerdo con usted. La corrupción, que al final es de lo que estamos hablando, no se soluciona más que con educación, y eso es largo plazo. Los países nórdicos están donde están hoy porque a finales del siglo XIX se pusieron de acuerdo en tener una ley de educación que deben haber cambiado 1 o 2 veces desde entonces. Nosotros tenemos tantas leyes de educación, creo que como ministros hemos tenido desde el año 79. Con lo cual, la corrupción en España a largo plazo es, digamos, como interiorización de valores de solidaridad y de vivir en comunidad, yo creo que todavía no hemos empezado. Luego hay una política a corto o a medio plazo que son las leyes. En este momento, que yo creo que es donde los ciudadanos estamos más concienciados de lo que supone la corrupción, sobre todo en el nivel de paro, no se nos olvide, O sea, tenemos el nivel de paro, entre otras cosas, por el nivel de corrupción que tenemos. En este momento en que estamos tan concienciados, el Partido Popular, que es el que gobierna, me da igual si quieren hablamos del PSOE, y de sus políticas en tiempos de don Felipe González. El Partido Popular, que es el partido que gobierna, acaba de modificar la ley de financiación de partidos políticos. En esa ley se dice, por primera vez, también es verdad, que un partido político podrá ser condenado por fraude fiscal si el fraude supera 500.000 euros al año. Lo cual quiere decir que puede defraudar hasta 3 millones, echando la cuenta por encima, que le corresponderían una cuota de 500.000 para considerarle fraude fiscal. Yo soy empresario. ¿Sabe usted cuándo cometo yo fraude fiscal? 120.000, ¿no? Estos son los que quieren acabar con la corrupción. Para usted, empresario, comete fraude fiscal si engaña en 120. La polémica de la Infanta y de Urdangarín estaba ahí. Ahora, yo político, si engaño en 500. Segundo, hemos estado escuchando permanentemente, eso es la contabilidad del señor Bárcenas, eso es la responsabilidad del señor Bárcenas, que era el tesorero y el gerente. En la modificación que se acaba de hacer ahora de la ley de partidos políticos, se dice en la ley que el responsable es el tesorero. Yo soy empresario, el responsable es el presidente de la empresa. Y eso es acabar con la corrupción. Vamos a construir un sistema de corrupción específico para nosotros. Es decir, legalizamos la corrupción para acabar con la corrupción. A mí me parece muy poco serio, pero muy poco serio. Y estos señores pretenden que nosotros vayamos a votar y que les renovemos el mandato dentro de 2 meses.
Pero ojo, que se ha aprobado en el Parlamento. Esto que estoy contando no se lo he escuchado ni a la señora Rosa Díez, ni al PSOE, ni... Ojo, porque estaría muy bien que los de la oposición hubieran chillado en los periódicos. Pero esto que estoy diciendo no se lo he escuchado a ningún político. Ese es el gran problema, que la corrupción está tan metida en el sistema que no hay ninguna intención de cambiarlo. ¿Y por qué no hay ninguna intención de cambiarlo? Porque no hay el concepto, el que hablaba usted con doña Guadalupe esta tarde, de que la política es servicio y lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Si usted se quiere hacer rico, trabaje honradamente, no se meta en política. Y yo creo que eso, desgraciadamente, para los que nos gustaría verlo y no lo vamos a ver, eso es educación y años. Yo no creo que las leyes solucionen más que el problema del momento, ¿no? Tenemos el caso de este hombre que se ha enfrentado con Soria ahora, el Pérez Camacho procesado por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por comprar un cuadro por 1,8 millones de euros en dinero negro y dando lecciones. Y donando su sueldo como parlamentario en el Parlamento de Canarias a las ONGs. Redactor en solitario, dice la página web del Parlamento de Canarias, redactor en solitario de la Ley de Audiencia de Cuentas. Ponente de la nueva agencia tributaria canaria. Esto no es ni medianamente serio. ¿Cómo que no somos Grecia? Claro que no. Estamos más abajo todavía. Entre otras cosas porque tenemos vamos a ver, por hacer una referencia a Grecia, nosotros tenemos un problema que no tiene Grecia, somos muy grandes para salvarnos. Es decir, si un día nos convertimos en Grecia, no se nos puede salvar. No hay dinero, Grecia es una cosa chiquitita, Grecia es un tema, económicamente no llega al tamaño de Madrid, con el doble de habitantes y por lo tanto el doble de pobres. Que eso es lo peor del tema de Grecia, que hay 11 millones de personas más pobres. Pero es que a nosotros la Unión Europea no tiene fortaleza para salvarnos. Al señor Zapatero lo llamó el señor Obama y todo el mundo el famoso 10 de mayo, porque era un problema muy gordo si España no se salvaba. Y se nos ha metido lo que no se nos ha metido 4 años por obligación. Tenemos llamada, vamos a dar paso a la primera llamada de esta noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Nuestro más cordial saludo desde el municipio de La Vega de San Mateo, a través del hilo telefónico le habla Alberto Teixeira Álvarez. Muy buenas noches, don Alberto. En primer lugar, nuestro más cordial saludo para todos los que rodean esta noche la mesa en este programa Más que Política. Y me voy al tema. Me quiero remitir en el primer tema, en el primer tema de la tertulia, en cuanto a la enseñanza y la pedagogía, y que en un país nordeste destituyeron a un ministro porque hubiesen encontrado un joven de unos 30 años que no sabía leer ni escribir. Esto es otro tema. La España de hoy, que tiene una crisis social, moral, son muchos los problemas que se están poniendo sobre la mesa o en el tapete, y nos estamos encontrando en diferentes medios de comunicación. La crisis filosófica que suscita un sentimiento de duda, un poco se plantea en el término de la desconfianza hacia las instituciones, es decir, los fenómenos de corrupción que están, digamos, haciendo agua. Los problemas de corrupción han sido el germen, el detonante ensordecedor, donde se ha desatado un clima en una atmósfera filosófica, política, que indigna y que ha generado mucho malestar a la sociedad. La pandemia filosófica en este país, que sigue llenando las portadas de todos los diarios, tanto a nivel regional como nacional. La corrupción hay que disuadir
es un melanoma, un tumor, una enfermedad. Como se la deja, acaba con el sistema. Le pedimos, le exigimos que esa violencia, a ser posible en la sociedad, no la saque. Un cordial saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias, don Alberto Teixeira, desde La Vega de San Mateo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy Juan Diego, buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Diego. Mire, estaba oyendo un poquito el programa suyo y la verdad que lo que han hecho con Julián Gómez del Castillo, que me une, que deja por lo tanto hablar del tema este, ¿no? Pero hay un señor ahí de Nueva Canarias que creo que le está pegando la culpa a todo a otros medios y otras cosas y tal, pero es que la verdad que este problema tenía que haberlo zanjado desde un principio Nueva Canaria, porque es el que ha dado lugar a llegar hasta este final, bueno, vamos a ver si es el final, ojalá, ¿no? Porque si este hombre, la forma que ha aguantado, es que tiene un aguante pues muy grande. Pero esto tenían que haberlo zanjado hace mucho tiempo. Y no solo el Partido Popular, sino, en primer lugar, la raíz, eso viene de Nueva Canaria. Tenía que haber dicho, bueno, esto hay que solucionarlo como sea, no llegar a que lo coja Xuca, que lo coja que lo coja el otro, y tiene a este hombre sufriendo ahí de mala manera, porque eso es hacer sufrir a una persona de mala manera, y no le han hecho caso. Yo no sé cuántas sentencias tiene este hombre favorables, cuántas cosas tiene, tal, y aquí todo el mundo se ha pasado esto por el pito de un gorro de coño. Entonces, ¿a qué le están pegando ahora la culpa? Sí, de acuerdo, que ha tenido la culpa Xuca, el otro, pero ahí tenía que haberse zanjado desde un principio, porque lo mismo que hizo con el campo de fútbol, el Calero, con esto, con lo otro, esto tenía que haberlo aclarado, decir, bueno, a don Julián Gómez del Castillo hay que devolverle lo suyo, no llegar a este final, que vamos a ver cómo termina, diciendo que si este tuvo la culpa, que si no. Ahí hay unos culpables. Ellos saben quién son y la verdad es que ya esto es demasiado. Ya. Don Francisco, buenas noches. Don Juan Diego, muchas gracias por llamar y por participar y dar su opinión. Don Rafael Díaz. Perdón. Hizo un comentario en el que decía que, me supongo yo que se refería a mí, en el que yo le echo la culpa a los demás. No, yo le echo la culpa al que creo yo que la tiene, y cuando lo tiene mi gente también lo digo. Cuando lo tiene la gente con la que yo participo en política también lo digo. Creo que he sido claro. Las condiciones económicas en las que está este ayuntamiento son malísimas y creo que todos han tenido que ver y todos deberían pagar. Y cuando he dicho que las decisiones políticas que afectan económicamente a los vecinos también deben ser partícipes los políticos en pagarlas, me refiero a los del PP, a los del PSOE y al que venga, y si son los de Nueva Canarias, pues exactamente igual. No me quiero decir con esto que el problema que pueda tener Julián es un problema de los demás y no de mi gente. Si son mi gente los que han tenido también esa responsabilidad, pues creo que también deben pagar, porque al final son los vecinos. Si alguna indemnización tuviesen que existir, todos los vecinos de este municipio pagarán, absolutamente todos, los del PP, los de Nueva Canaria, los del PSOE, los de todos, pero sobre todo deben ser los políticos que han generado esta situación los que deben ser inculpados y ser retirados de la política. No son buenos gestores, por lo tanto no deben estar, pero no los de los demás, los míos también, los de mi grupo también. Tenemos llamada, damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, don Francisco. Mi nombre es Joaquín y le llamo del pueblo de Ojos de Garza. Dígame usted, don Joaquín. Bueno, he estado escuchando el programa y bueno, conozco a mi amigo Blas de abajo de San Bartolomé de Tirajana, y bueno, yo llegué aquí hace 20 y pico años a Ojos de Garza. Y como todos ustedes saben, llevamos con el tema de la expropiación hace 15 años. Mire usted, yo soy apolítico, pero yo le digo a usted una cosa. Cuando yo vine aquí a elegir Derby, era porque Derby era una ciudad donde se podía vivir
donde se podía tener todos los privilegios que no se tenían en Las Palmas, como piscinas municipales, canchas deportivas y demás. Hemos visto que parecer Paco Santiago era el único que estorbaba ahí en Telde. Bueno, pues mire, Paco Santiago perdió el poder, se fue de Nueva Canaria para otro lado, ya está desde el PSOE, desde el PP, desde Ciuca y demás. Mire, yo lo único que he visto es cada día más corrupción y aquí nadie ha querido poner nada. Pero al parecer, al final parece ser que Paco Santiago, ese era el curita. Parece ser que ese era el curita porque, oiga, con todo lo que le está cayendo a Terry, a Paco Santiago, vamos, hay que hacer una estatua. Y mire que no soy de su partido, pero hombre, seamos sensatos. Han llegado al poder porque se le ha puesto, pero ninguno de todos aquellos que decían que Paco Santiago era el desastre de Terry ha demostrado ser mejor ni poner las cosas en su sitio. Y todavía los vecinos de aquí de Ojos de Garza llevamos 16 años, 16, 4 legislaturas, han entrado todos. ¿Qué se ha solucionado de este pueblo? 16 años tomándonos el pelo, desde el uno al otro, al de la moto y al del burro, ¿entiende? Pero aquí pagamos el IBI y nuestras carreteras están que ni para los caballos. Hombre, esto es una vergüenza. Pedimos una estación de guagua, no una estación, una línea de guagua, ya que solamente pasa una línea de Sarcay. Oiga, ni jamás ha podido lograr eso. No podemos hacer ni una habitación para que nuestros hijos no pidan viviendas sociales, sino que vivan con nosotros, y así le ahorramos hasta dinero. Tampoco. Y sin embargo, las sentencias que están ahí de la gasolinera que hay que destruir porque se hicieron por la cara y con nombres y apellidos de personas famosas de los partidos políticos, yo creo que no le echemos tanta culpa, que Telde se ha deteriorado después de lo que, como todos reconocen ahí, vieron, digamos, el yoyo. Desde el momento que le pongan un sueldito como si fuera un convenio y unas responsabilidades civiles y penales, así como políticas, verá usted que irá a la política aquel que quiera hacer algo por los pueblos y por los barrios. El resto se irán donde tienen que estar. Mucha suerte con su programa, don Francisco. Muchas gracias a usted por llamar y por participar. No tenemos más llamadas. Nos quedan 10 minutos, por lo cual 2 minutos. Por las alusiones personales, quería hacer una puntualización jurídica, que el señor Toribio me corrija si digo alguna tontería. Vamos a ver, yo cuando hablo de corruptos, cuando hablo de mafias políticas, estoy hablando de personas. El Código Penal habla de delitos y los delitos son personales. Yo no hablo nunca que el PP es corrupto, que Nueva Canaria es corrupta. O sea, el Partido Popular es el partido con más militantes de Europa, 800.000 militantes. Evidentemente, el corrupto no es el Partido Popular. Son las mafias que se meten, o la gentuza que no es capaz de ganarse la vida honradamente y se meten los partidos políticos a robar. Eso es de lo que yo hablo y eso es lo que tengo denunciado en el juzgado número 2 de instrucción. No estoy diciendo nada que no haya dicho en el juzgado. O sea, que quede claro que yo no estoy ni contra Nueva Canaria, ni contra el PP, ni contra ningún partido. Estoy contra las personas que se dedican a enriquecerse robando a los vecinos. Punto. La política es servicio. Ya, a mí me tiene absolutamente alucinado la declaración de la alcaldesa de ayer o de antes de ayer, la alcaldesa de Telde, que dice que es que la interventora del ayuntamiento es la representante de la troika. Mire usted, el gran problema que tiene España es que don Felipe González, que he dicho antes que podemos hablar de él, cambió la ley de bases de régimen local y le quitó la independencia a los interventores, que hasta ese momento dependían del Ministerio de Hacienda. Y dijo, no, el interventor que dependa del alcalde. Corrupción. ¿En qué organización conocen ustedes que el que controla depende del controlado? En los ayuntamientos españoles. Cajas negras de corrupción, cajas de financiación de los golfos, a base de los vecinos. Yo eso que quede claro. Yo cuando hablo de mafias hablo de responsabilidades de personas. El Código Penal inclusive ahora han hecho una modificación de la responsabilidad de las sociedades, que es un engendro. Al final el responsable es el representante de la sociedad. Entonces es lo único que quiero que quede claro, que yo hablo de personas. No, bueno, yo en ningún momento he dicho que... Perdón, y yo estoy trabajando en esta isla porque a mí me llamó
el gran amigo que yo tenía en esta isla, que se llamaba don Camilo Sánchez, alcalde de vecindario. De Santa Lucía. Blas. No, que en ningún momento yo, cuando he hecho la salvedad o he hecho la puntualización a este señor que llamó, Juan Diego creo que se llamaba, simplemente es para decir que cuando nombro a alguien, cuando digo algo, cuando creo que hay alguien que ha perjudicado, no entro nunca en si es del Partido Popular o de otro. Si es de mi grupo político, exactamente igual, o con más hincapié lo diría. No siempre, no, uno tiene por qué echarle la basura, siempre al contrario. Si en Telde han sido todos perjudiciales para la administración, para la economía, para el servicio al vecino, para lo que queda por pagar, que eso al final, lo que quede por pagar no lo paga un interventor, ni lo paga un concejal, lo pagan entre todos. Pues de alguna manera hay que actuar, y en política, y la justicia en política es muy liviana, y para colmo es muy tardía, va como muy lenta, y lo vemos en los juicios que están saliendo ahora, el caso Ilfen, pero si hace 20 y pico años, y ahora ha venido a decir que no hubo nada malo. Yo no entro si hubo algo malo o no, pero en qué circunstancia, en qué situación estaban los inculpados, esa familia, porque usted o yo podemos hacer algo y creer que lo hicimos bien, y además lo hicimos bien, pero si cae un paquete o alguien dice algo, nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo, pero ¿y mi familia? El resto de los que nos rodean, alguna cosa tendrán. Oye, y si el tío se equivocó, y si el tío lo hizo mal, no lo hizo a conciencia, pero lo hizo mal, ¿y qué le puede pasar? Bueno, lo que le puede pasar después de 20 años es que no pasó nada, pero en algunos casos los padres de algunos de los que estaban inculpados se fueron, y se fueron con eso en la cabeza, y eso es lo que yo critico de la política y de la justicia. Somos muy lentos, pero además es que nunca nadie paga absolutamente nada. La intervención, oiga, el gasto excesivo fuera de presupuesto, eso está penado, eso está clarísimo que no se puede hacer. Sin embargo, es una cosa normalizada en todos los sitios. El Tribunal de Cuentas, todas las economías, todos los presupuestos tienen que ir al Tribunal de Cuentas, pero al final el Tribunal de Cuentas ha dicho algo que vaya en perjuicio de alguna administración. Nada, allí muere todo en el tiempo. Por lo tanto, cada uno aquí ha hecho lo que le ha dado la gana. El tema, lo que hablamos antes de los sueldos, no podemos, es lo que decíamos de quién controla el controlador, los sueldos. Pero es tan difícil fijar un sueldo para los alcaldes y concejales en virtud del presupuesto que tengan, del número de habitantes, es tan difícil. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento de 6.000 habitantes, el alcalde tenga un sueldo mayor que uno de 50.000? Eso es un auténtico disparate. Eso no se puede dejar en manos de la gente para legislar. Rafael. Yo quería hacer una salvedad con respecto a los sueldos, ¿no? Si la política tiene que ser atractiva para la gente que valga para la política, también un profesional liberal, digamos, para dedicarse a la política, no va a renunciar a no ganar nada, de algo tiene que comer. O sea, no podemos ni quedarnos tan largos ni tan cortos. O sea, yo entiendo que el sueldo debe ser atractivo para que un profesional se dedique, válido me refiero, válido para la política, se dedica a ello y renuncia a la parte privada. Lo que no puede ser, como bien lo acabas de decir, que municipios de 7, 8, 10.000 habitantes pues tengan al año 120, 110.000 euros de sueldo, no sé si bruto o líquido, pero parece una burrada tremenda, ¿no? Y después un profesional, digamos, estoy hablando de ingeniería o de medicina o de lo que sea, que de manera particular pueden ganarlo bien, sentirse cómodos, no se sienten atraídos a ir ahí, primero porque, a ver, los cargos de confianza, los funcionarios, todos partimos de que los funcionarios son válidos. Antes decías que entraban por la puerta de atrás. Recuerda que en Telde había una institución que le decían las quelas, porque entraban hermanos, primos, tíos, sobrinos y demás familias. Y eso se desinfló. Y se quedó, empezó con 30 trabajadores, terminó con 350. Yo defiendo al funcionario, porque por encima de todo defiendo a los sindicatos y defiendo sobre todo al político, hombre y mujer, que se dedique en cuerpo y alma a vocación de servicio a ellos. Los sinvergüenzas han habido siempre. Lo que pasa es que aquí se ha quitado el coto en la manera de controlarlo. Se ha quitado. No hay manera de controlarlo. O sea, si yo me entero de que mi vecino defrauda Hacienda y además le pega un palo haciendo tremendo, le aplaude. Ya, este tío sí que sabe. Esto es un tío. Hablamos de Dinamarca, de los pueblos anglosajones, los pueblos norte. Los parámetros también son distintos. Hablabas de Grecia, que son 11 millones. Pero Dinamarca anda por ahí, y Finlandia no hay vida social prácticamente, a las 5 de la tarde todo el mundo en casa. En Andalucía dicen un andaluz que a las 5 de la tarde se recojan casa. O sea que también hay que mirar la idiosincrasia del país.
pero vuelvo a repetir, tiene que ser atractiva para los profesionales, y la única manera es que sea válido para eso, ¿no? Ante aquí la reflexión que hiciste antes de los supervisores, ¿no? Quienes controlan, los reguladores, en España ha fallado. Lo sabes, por ejemplo, el Banco Central, el Banco de España, el Banco Central de España fracasó, me refiero, no supervisó correctamente a los temas de los bancos y vino la situación del rescate. La Unión Europea también y el Banco Central Europeo con Grecia, porque es cierto que Grecia hizo el maquillaje, pero también los reguladores tuvieron que haberlo supervisado. Entonces, Tribunal de Cuentas, se ha demostrado al Tribunal de Cuentas que hubo problemas de clientelismo, de amiguismo, unos problemas impresionantes. Un tribunal que es fundamental porque controla las audiencias de cuentas de las comunidades autónomas. Entonces, si empiezan a fallar estos controles porque están a su vez controlados por los partidos políticos que imponen sus directrices e imponen a esa gente que están ahí ocupando esos cargos, pues eso pervierte el sistema, ¿no? Por lo tanto, hay que conseguir mecanismos de una reforma estructural de las administraciones públicas con una ley de transparencia total, y eso existe en la Unión Europea y eso existe en estos países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, donde esos supervisores están a su vez, controlan, son independientes y no están tan supeditados a los partidos políticos, ¿no? Y entonces aquí tenemos la percepción de que hay un descontrol por parte de todas las instituciones que pueden conllevar a corruptelas. Don Fernando Toribio, don Rafael Díaz, don Blas Ramón Ortega, don Julián Gómez del Castillo, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Me quedo con una reflexión, lo dice don Rafael Díaz, los sueldos tienen que ser atractivos para aquellas personas válidas, pero bien, yo creo que ese sueldo válido para esas personas válidas que llegan a la institución conllevaría una responsabilidad, ya que son tan válidos, tan fabulosos, aquellos válidos que se han marchado de la institución, han dejado las instituciones porque han dejado facturas en los cajones, porque han dejado malas gestiones, por lo cual, como ese sueldo es válido y atractivo, ese atractivo conlleva una responsabilidad, por lo cual, cuando un trabajador en una empresa privada tiene que manejar un presupuesto y ese presupuesto no sabe manejar, lo que hace esa empresa lo ponen de patita a la calle. Aquí nos tenemos que tragar a estos válidos con sueldos atractivos, que encima le pagamos también dietas, le ponemos un coche y las vacaciones. Nos vamos y dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.